Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura más allá de lo adquirido, aspectos psicofísicos que perturban al alma condicionada. Capítulo 1. El alma y sus coberturas. Apertura temática. Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha intentado responder una pregunta fundamental: ¿quién soy realmente? La respuesta a esta pregunta determina no solo la forma en que vivimos, sino también la manera en que sufrimos, buscamos, reaccionamos y nos relacionamos con el mundo. Sin embargo, en el estado condicionado esta pregunta rara vez se responde correctamente. En lugar de comprender nuestra identidad espiritual, nos identificamos con capas externas que cambian constantemente. Estas capas físicas, mentales y emocionales constituyen lo que en este libro denominamos aspectos psicofísicos adquiridos. No son inherentes al alma, pero la envuelven, la condicionan y en muchos casos la ocultan. Así como una persona puede olvidar su identidad real al adoptar un rol durante mucho tiempo, el alma al entrar en contacto con la materia comienza a identificarse con aquello que no es. Este capítulo es una invitación a distinguir entre el alma y sus coberturas, porque sin esa distinción todo intento de crecimiento espiritual queda limitado a la superficie. El alma, la identidad esencial. De acuerdo con las enseñanzas de Srila Prabhupada, el alma, Atman, es eterna, llena de conocimiento, llena de bienaventuranza. No nace, no muere, no se deteriora, no está sujeta a las transformaciones del cuerpo ni a las fluctuaciones de la mente. Es en esencia pura y consciente. Sin embargo, esta naturaleza espiritual queda cubierta cuando el alma entra en contacto con la energía material. Esta cobertura no destruye al alma, pero sí limita su expresión. Una analogía clásica utilizada en la tradición védica es la del sol cubierto por nubes. El sol sigue brillando con la misma intensidad, pero desde nuestra perspectiva la luz parece disminuida. De la misma manera, el alma nunca pierde su pureza, pero su conciencia puede verse oscurecida. Las coberturas del alma. Las escrituras describen dos niveles principales de cobertura. A. El cuerpo físico, Stula Sharira, compuesto por los elementos materiales, tierra, agua, fuego, aire y éter. Es el vehículo visible. Está sujeto al nacimiento, crecimiento, enfermedad, envejecimiento y muerte. B. El cuerpo sutil, Shukshma Sharira, más difícil de percibir pero mucho más influyente. Incluye la mente, manas, pensamientos, emociones, deseos, la inteligencia, buddhi, discernimiento, análisis, el ego falso, ahankara, identificación errónea. Es en este nivel donde se alojan la mayoría de los aspectos psicofísicos adquiridos. El cuerpo físico cambia constantemente, pero el cuerpo sutil mantiene continuidad de patrones, tendencias y reacciones. Es allí donde se almacenan las impresiones que condicionan nuestra forma de experimentar la vida. El origen de la identificación errónea. El problema no es la existencia de estas coberturas, sino la identificación con ellas. Cuando el alma dice soy este cuerpo, soy mis emociones, soy mis pensamientos, ha olvidado su verdadera naturaleza. Según Srila Prabhupada, esta identificación errónea es la raíz del sufrimiento, porque todo aquello con lo que nos identificamos es temporal. El cuerpo cambia, sufrimos, la mente fluctúa, sufrimos, las circunstancias varían, sufrimos, pero el alma no cambia. La confusión surge cuando lo permanente se olvida y lo temporal se absolutiza. Los aspectos psicofísicos adquiridos. A lo largo de la vida y según las enseñanzas védicas, a lo largo de muchas vidas el individuo acumula impresiones samskaras que moldean su comportamiento. Estos aspectos incluyen reacciones automáticas ante situaciones, patrones emocionales repetitivos, creencias profundamente arraigadas, tendencias hacia el apego o el rechazo, hábitos mentales inconscientes. Nada de esto pertenece al alma. Sin embargo, al repetirse constantemente crean una ilusión de identidad. Una persona puede decir así soy yo, cuando en realidad debería preguntarse ¿esto es realmente mío o lo he adquirido?
Esta distinción es el inicio de la libertad. Analogías para comprender las coberturas. Srila Prabhupada frecuentemente utilizaba analogías simples pero profundas para explicar verdades complejas. El conductor y el vehículo. El cuerpo es como un automóvil, el alma es el conductor. Confundir uno con el otro genera errores en la dirección de la vida. El actor y el papel. El alma interpreta distintos roles en diferentes circunstancias, pero no es ninguno de ellos. El cielo y las nubes. Las emociones y pensamientos son como nubes, el alma es el cielo. Las nubes van y vienen, pero el cielo permanece. Estas analogías no son solo ilustrativas, sino herramientas para reeducar la percepción. Consecuencias de no distinguir. Cuando no se hace esta distinción entre alma y cobertura, surgen múltiples conflictos. Ansiedad, identificación con pensamientos. Orgullo, identificación con logros o capacidades. Depresión, identificación con estados mentales. Envidia, comparación basada en el cuerpo o la mente. En todos los casos, el problema no es la experiencia en sí, sino la identificación con ella. El alma observa, pero el ego se apropia. El inicio de la liberación. El proceso espiritual comienza con una simple pero profunda realización: yo no soy este cuerpo, no soy la mente, no soy las emociones que surgen y desaparecen. Esta comprensión no es negación sino clarificación. A partir de allí se abre la posibilidad de observar sin reaccionar automáticamente, elegir en lugar de repetir, servir en lugar de controlar y gradualmente reconectar con la identidad espiritual. Citas para contemplación. El alma espiritual es pura por naturaleza, pero se contamina por el contacto con la naturaleza material. Mientras una persona se identifique con el cuerpo, permanecerá en la ignorancia. La verdadera identidad del ser es ser sirviente eterno de Krishna. Enseñanzas de Srila Prabhupada. Reflexión meditativa. Lo que llamo yo ha cambiado muchas veces a lo largo de mi vida. Mi cuerpo no es el mismo, mis pensamientos tampoco, mis emociones van y vienen. Sin embargo, hay algo que ha permanecido, algo que observa, algo que experimenta, algo que no cambia. ¿Estoy viviendo desde ese lugar o desde aquello que simplemente he adquirido? Preguntas de autoindagación. ¿Con qué aspectos de mi cuerpo o mente me identifico más fuertemente? ¿Qué reacción en mí parece automática o incuestionable? ¿He considerado que mis patrones emocionales no son mi identidad? ¿Qué parte de mí permanece incluso cuando todo cambia? ¿Estoy observando mi mente o siendo controlado por ella? Comprender que el alma está cubierta pero no alterada es el primer paso hacia la libertad interior. En el siguiente capítulo exploraremos con mayor profundidad la naturaleza de lo psicofísico y cómo opera en la experiencia diaria del alma condicionada. Capítulo 2. Lo adquirido versus lo eterno. Apertura temática. Después de comprender la naturaleza del alma y el funcionamiento de lo psicofísico, surge una distinción crucial para el avance espiritual. ¿Qué en nosotros es eterno y qué es adquirido? Sin esta claridad, el individuo vive confundido lo temporal con lo permanente, aferrándose a lo que inevitablemente cambiará y descuidando aquello que nunca deja de existir. La vida condicionada se desarrolla en gran medida sobre una base equivocada. Creer que lo adquirido es el yo real. Este capítulo explora esa confusión y propone una reorientación profunda de la idea. La naturaleza de lo eterno. De acuerdo con las enseñanzas de Srila Prabhupada, lo eterno es aquello que no tiene comienzo ni fin, no cambia con el tiempo, no depende de circunstancias externas. El alma, Atma, pertenece a esta categoría. Es inmutable, consciente, siempre existente. Su naturaleza esencial se describe como Sachit Ananda, eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Nada material comparte estas características de manera permanente. La naturaleza de lo adquirido. En contraste, lo adquirido incluye todo aquello que se desarrolla con el tiempo, puede modificarse o perderse, depende de factores externos. Esto abarca el cuerpo físico, la personalidad psicológica, las creencias, los hábitos, las emociones recurrentes, las habilidades,
Todo esto forma parte del campo psicofísico. Aunque funcional y necesario en el plano material, no constituye la identidad real del ser. El error fundamental. El error más profundo del alma condicionada es la identificación yo soy lo que he adquirido. Así la persona dice soy inteligente, soy inseguro, soy exitoso, soy fracasado. Pero todas estas afirmaciones están basadas en aspectos variables. Según Srila Prabhupada, esta identificación errónea es la causa principal de la ilusión maya. Porque cuando lo adquirido cambia, y siempre cambia, la identidad se tambalea. La inestabilidad de lo adquirido. Todo lo adquirido está sujeto a transformación. El cuerpo envejece, la mente cambia de opinión, las emociones fluctúan, las relaciones se modifican, las circunstancias se alteran. Sin embargo, el individuo busca estabilidad en estos elementos. Este intento inevitablemente genera frustración. Lo temporal no puede sostener una identidad permanente. El apego a lo adquirido. A pesar de su naturaleza cambiante, el ser humano desarrolla apego a lo adquirido. Este apego se manifiesta como miedo a perder, resistencia al cambio, necesidad de control, identificación emocional. El apego refuerza la ilusión. Cuanto más nos aferramos a lo adquirido, más difícil se vuelve reconocer lo eterno. La ilusión del yo construido. Con el tiempo el individuo construye una identidad basada en acumulaciones, experiencias, logros, fracasos, opiniones, reconocimiento social. Este yo construido parece sólido pero es frágil. Depende de factores externos y de la validación constante. Cuando estas bases se alteran surge el conflicto interno. El alma que es estable queda oculta detrás de una identidad inestable. Reconocer lo eterno en medio de lo cambiante. El proceso espiritual no requiere rechazar lo adquirido, sino reubicarlo. El cuerpo, instrumento. La mente, herramienta. La inteligencia, la guía. El ego falso, identidad a purificar. Pero el centro cambia, de lo adquirido a lo eterno, de la identificación a la observación, del control al servicio. Según Srila Prabhupada, cuando el individuo se establece en su identidad espiritual, puede interactuar con lo material sin quedar atrapado en ello. El papel del desapego. El desapego vairagya no significa indiferencia sino comprensión. Es la capacidad de usar sin depender, experimentar sin apegarse, actuar sin identificarse. El desapego surge naturalmente cuando se comprende la diferencia entre lo eterno y lo temporal. No es forzado, es el resultado de ver con claridad. El despertar de la identidad espiritual. Cuando el individuo comienza a distinguir entre lo adquirido y lo eterno ocurre un cambio profundo. Disminuye la reacción automática, aumenta la observación consciente, se reduce el sufrimiento innecesario, se fortalece la conexión espiritual. La identidad deja de basarse en lo que cambia y comienza a apoyarse en lo que permanece. Citas para contemplación. El ser viviente es eterno, pero su identificación con el cuerpo es temporal. Todo lo material es cambiante, pero el alma permanece constante. La verdadera felicidad se encuentra en la plataforma espiritual, no en lo material. Enseñanzas de Srila Prabhupada. Reflexión meditativa. He cambiado muchas veces a lo largo de mi vida. Mi cuerpo ya no es el mismo. Mi forma de pensar tampoco, mis deseos han variado. Sin embargo, sigo sintiendo que soy yo. ¿Qué es ese yo que permanece? ¿Es lo que he acumulado o es algo más profundo que nunca ha cambiado? Preguntas de autoindagación. ¿Qué aspectos de mi identidad están basados en cosas que pueden cambiar? ¿Qué pérdida temo más y por qué? ¿Estoy construyendo mi vida sobre lo permanente o sobre lo temporal? ¿Puedo distinguir entre lo que soy y lo que he adquirido? ¿Qué significa para mí vivir desde lo eterno? Distinguir entre lo adquirido y lo eterno es recuperar el eje de la vida espiritual. En el siguiente capítulo exploraremos el papel del ego falso como el núcleo de esta confusión y cómo sostiene la ilusión de identidad. Capítulo 3. El ego falso como núcleo del problema. Apertura temática. Hasta ahora hemos distinguido entre el alma y sus coberturas, y entre lo eterno y lo adquirido. Sin embargo, queda una pregunta esencial, que mantiene unida esta confusión. ¿Por qué, aún comprendiendo intelectualmente que no somos el cuerpo ni la mente, seguimos reaccionando como si lo fuéramos? La pregunta se encuentra en un elemento central del sistema psicofísico, el ego falso, Ahankara.
Este no es simplemente orgullo en el sentido común, sino una estructura profunda de identidad errónea. Es el principio que hace que el alma se identifique con lo que no es, sosteniendo así todo el condicionamiento. Sin comprender el ego falso, el proceso espiritual queda incompleto. ¿Qué es el ego falso? De acuerdo con las enseñanzas de Srila Prabhupada, el ego falso es la energía que induce al alma a pensar: yo soy este cuerpo, yo soy el hacedor, yo soy el disfrutador. Este yo no es el alma real, sino una construcción basada en la materia. El ego falso no elimina la identidad, la distorsiona. Donde debería haber conciencia espiritual, introduce identificación material. Ego real ves ego falso. Es importante entender que el ego en sí mismo no es el problema. Existe un ego real que se expresa como soy un sirviente eterno de Krishna. Este ego está alineado con la verdad. El ego falso, en cambio, se basa en la separación. Soy independiente, soy el centro. Mientras el ego real conecta, el ego falso separa. ¿Cómo opera el ego falso? El ego falso actúa como el eje del sistema psicofísico. La mente genera pensamientos, la inteligencia los evalúa, pero el ego los apropia. Dice: esto me define, esto soy yo, esto me pertenece. Así, cualquier experiencia emocional, mental o física pasa a formar parte de la identidad. El ego no solo identifica, también defiende esa identidad. Por eso, cuando alguien cuestiona nuestras ideas o acciones, reaccionamos como si estuvieran atacando nuestro yo. Manifestaciones del ego falso. El ego falso se expresa de múltiples formas, algunas evidentes y otras sutiles. Orgullo, sentirse superior. Inferioridad, sentirse menos. También es ego. Necesidad de reconocimiento, comparación constante, deseo de control, resistencia a la corrección. Incluso actitudes aparentemente humildes pueden estar influenciadas por el ego si buscan validación. El ego falso no siempre se presenta como arrogancia, a veces se disfraza de identidad frágil. El ego como creador de conflicto. La mayoría de los conflictos internos y externos tienen su raíz en el ego falso. Conflictos internos, lucha entre lo que soy y lo que creo ser. Conflictos externos, choque de identidades construidas. El ego busca afirmarse constantemente. Cuando no lo logra, experimenta frustración, ira o tristeza. Según Srila Prabhupada, mientras el ego falso permanezca activo, el alma seguirá atrapada en el ciclo de acción y reacción karma. El ego y los aspectos psicofísicos adquiridos. El ego falso es el punto de unión de todos los aspectos psicofísicos adquiridos. Sin él, los pensamientos serían solo pensamientos, las emociones solo emociones, las experiencias solo experiencias. Pero el ego dice: esto soy yo. Así lo adquirido se vuelve identidad y la identidad se vuelve limitación. La ilusión del control. Una de las funciones más fuertes del ego falso es crear la sensación de control. Yo hago que las cosas sucedan, todo depende de mí. Sin embargo, el individuo está influenciado por la naturaleza material, sus propios condicionamientos, factores externos. El control es en gran medida una ilusión. Esto no significa que no haya responsabilidad, sino que el control absoluto no existe. Reconocer esto debilita el ego y abre espacio a la humildad. La transformación del ego. El objetivo espiritual no es eliminar el ego, sino transformarlo. El ego falso se reemplaza por identidad espiritual. De yo soy el controlador, yo sirvo. De todo es para mí, todo es para Krishna. De yo soy el centro, Krishna es el centro. Según Srila Prabhupada, esta transformación ocurre a través del Bhakti Yoga. No es represión, sino redirección. Citas para contemplación. El ego falso hace que el alma se identifique con el cuerpo material. La identidad viviente cree que es el hacedor, pero en realidad está siendo controlada por la naturaleza material. La verdadera identidad del ser es ser sirviente eterno de Krishna. Enseñanzas de Srila Prabhupada. Reflexión meditativa. Cuando digo yo, ¿a qué me refiero realmente? ¿A mi cuerpo, a mis pensamientos, a mis emociones o a algo más profundo que simplemente está observando? Si lo que llamo yo cambia constantemente, ¿puede ser mi verdadera identidad? Tal vez el problema no es quién soy, sino con qué me estoy identificando. Preguntas de autoindagación. ¿En qué situaciones siento que me atacan personalmente? ¿Qué aspectos de mí siento la necesidad de defender? ¿Mi identidad depende de la aprobación de otros? ¿Estoy actuando desde el servicio o desde la necesidad de reconocimiento? ¿Puedo distinguir entre mi verdadero ser y mi ego construido?
El ego falso es el núcleo que sostiene la ilusión de identidad. Comprenderlo es comenzar a desarmar el condicionamiento desde su raíz. En el siguiente capítulo exploraremos cómo las impresiones acumuladas samskaras moldean la mente y refuerzan este proceso. Capítulo 4. Samskaras, impresiones que nos moldean. Apertura temática. Si el ego falso es el centro que sostiene la identificación errónea, surge una pregunta clave. ¿De dónde provienen los patrones que el ego adopta como identidad? ¿Por qué reaccionamos de ciertas maneras? ¿Por qué algunos pensamientos se repiten? ¿Por qué ciertas emociones parecen automáticas? La respuesta se encuentra en un concepto profundo de la filosofía védica. Los samskaras, impresiones sutiles que se graban en la mente y condicionan la experiencia del individuo. Estas impresiones no solo influyen en lo que pensamos, sino también en cómo percibimos la realidad y cómo respondemos a ella. ¿Qué son los samskaras? De acuerdo con las enseñanzas de Srila Prabhupada, los samskaras son huellas mentales creadas por experiencias pasadas. Cada acción, pensamiento o emoción deja una impresión en el cuerpo sutil. Estas impresiones se almacenan en la mente, se refuerzan con la repetición e influyen en futuras decisiones. Así la vida no solo se vive en el presente, también se reproduce desde el pasado. El proceso de formación. Los samskaras se generan a través de un ciclo. Experiencia, reacción emocional, impresión en la mente, tendencia a repetir. Por ejemplo, una experiencia de rechazo genera dolor. El dolor crea una impresión. La impresión genera miedo. El miedo condiciona futuras relaciones. Con el tiempo este patrón se vuelve automático. El individuo ya no elige, reacciona. Samskaras y hábitos. Los hábitos son la expresión visible de los samskaras. Lo que hacemos repetidamente se convierte en parte de nuestra estructura psicofísica. Esto incluye formas de pensar, formas de hablar, formas de relacionarnos, formas de percibirnos a nosotros mismos. Un hábito no es solo conducta, es una programación interna. Samskaras y percepción. Uno de los efectos más profundos de los samskaras es que filtran la realidad. Dos personas pueden vivir la misma situación pero interpretarla de manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque no vemos las cosas como son, sino como hemos sido condicionados a verlas. Los samskaras crean expectativas, juicios, interpretaciones automáticas. Así la mente no solo recibe información, la distorsiona. La continuidad del condicionamiento. Según Srila Prabhupada, los samskaras no se limitan a una sola vida. Las impresiones acumuladas acompañan al alma de una existencia a otra formando tendencias profundas, vasanas. Esto implica inclinaciones naturales, atracciones inexplicables, reacciones intensas sin causa aparente. El condicionamiento tiene profundidad y continuidad. El ego y los samskaras. El ego falso toma los samskaras y los convierte en identidad. Soy así, siempre reacciono de esta manera, no puedo cambiar, pero esto no es verdad, es solo repetición. El ego protege estos patrones porque le dan una sensación de estabilidad, aunque sea ilusoria. El sufrimiento repetitivo. Uno de los efectos más visibles de los samskaras es la repetición del sufrimiento. La persona puede repetir relaciones similares, reaccionar igual ante distintos escenarios, sentir las mismas emociones una y otra vez. Esto no es casualidad. Es el resultado de patrones no observados. Sin conciencia, el pasado se convierte en destino. La posibilidad de transformación. Aunque los samskaras son profundos, no son permanentes. Pueden ser observados, comprendidos, purificados. El proceso espiritual permite interrumpir la repetición automática, crear nuevas impresiones, reorientar la mente hacia lo trascendental. Según Srila Prabhupada, el contacto con lo espiritual genera samskaras purificadores que gradualmente reemplazan los condicionamientos materiales. Bhakti y reconfiguración interna. El Bhakti Yoga introduce impresiones de naturaleza espiritual. Escuchar sobre Krishna, cantar sus santos nombres, servir con devoción, asociarse con devotos. Estas prácticas crean nuevas huellas en la mente. Con el tiempo la mente se calma, los patrones negativos se debilitan, la conciencia se eleva, la repetición deja de ser material y se vuelve espiritual. Citas para contemplación. La mente está llena de impresiones acumuladas de muchas vidas. Por la asociación y la práctica, la conciencia puede ser purificada.
Al ocupar la mente en Krishna, todas las impresiones materiales se disuelven gradualmente. Enseñanzas de Srila Prabhupada. Reflexión meditativa. ¿Cuántas de mis reacciones son realmente lecciones y cuántas son repeticiones? ¿Cuántas veces he vivido la misma emoción, la misma frustración, el mismo miedo? Si algo se repite, tal vez no es mi esencia, sino una impresión que no he cuestionado. Preguntas de autoindagación. ¿Qué patrón emocional se repite con mayor frecuencia en mi vida? ¿Qué situación parece desencadenar siempre la misma reacción en mí? ¿Estoy actuando desde el presente o desde impresiones del pasado? ¿Qué hábitos mentales he normalizado sin cuestionarlos? ¿Estoy creando nuevas impresiones conscientes o repitiendo las mismas? Los samskaras moldean la experiencia del alma condicionada, pero no definen su esencia. Comprenderlos es comenzar a liberarse de la repetición inconsciente. En el siguiente capítulo exploraremos cómo las emociones perturban la conciencia y refuerzan estos patrones. Capítulo 5. Emociones que perturban la conciencia. Apertura temática. Las emociones forman parte inevitable de la experiencia humana. Acompañan cada percepción, cada pensamiento y cada interacción. Sin embargo, en el estado condicionado, las emociones no solo reflejan la experiencia, la distorsionan. ¿Por qué una misma situación puede generar paz en una persona y perturbación en otra? ¿Por qué ciertas emociones parecen dominar la conciencia sin control? La respuesta está en la interacción entre los samskaras, el ego falso y la mente. Las emociones, lejos de ser fenómenos aislados, son expresiones del condicionamiento acumulado. Comprenderlas es esencial porque cuando no se detienen, gobiernan la vida. La naturaleza de la emoción. Desde la perspectiva de las enseñanzas de Srila Prabhupada, las emociones pertenecen al plano sutil de la existencia. No son propiedad del alma, sino manifestaciones de la mente condicionada. Las emociones surgen en la mente, se intensifican con la identificación, se expresan a través del cuerpo, refuerzan los samskaras. El alma observa, pero la mente reacciona. El cuerpo surge cuando el individuo no distingue entre ambos. Emoción versus identidad. Uno de los errores más comunes es convertir la emoción en identidad. Estoy enojado se convierte en soy enojado. Siento miedo se convierte en soy temeroso. Estoy triste se convierte en soy débil. Esta identificación fortalece el condicionamiento. La emoción es temporal, la identidad espiritual es permanente. Confundir ambas genera inestabilidad. Las emociones perturbadoras principales. En la tradición védica se describen varias emociones que perturban profundamente la conciencia. Ira, krodha. Surge cuando los deseos no se cumplen, nubla la inteligencia y lleva a acciones impulsivas. Deseo descontrolado, kama, genera apego y dependencia, nunca se satisface completamente. Miedo, maya, proviene de la identificación con lo temporal, lo que puede perderse genera temor. Envidia, vatsarya, comparación constante que impide la paz interior. Apego, raga y rechazo, dvesha. Dualidades que mantienen a la mente oscilando. Estas emociones no son defectos del alma, sino perturbaciones del sistema psicofísico. El ciclo emocional condicionado. Las emociones no aparecen de forma aislada, siguen un ciclo. Estímulo externo, interpretación mental, activación emocional, reacción, refuerzo del patrón. Por ejemplo, una crítica se interpreta como ataque, surge ira, se responde defensivamente. La reacción refuerza el patrón. Sin conciencia, este ciclo se repite indefinidamente. La influencia del ego en las emociones. El ego falso amplifica las emociones porque las hace personales. No es solo una situación, es lo que me hicieron a mí. Esto intensifica la ofensa, la reacción, la necesidad de defenderse. Según Srila Prabhupada, mientras el ego falso está activo, las emociones seguirán perturbando la conciencia. Emociones y pérdida de claridad. Cuando una emoción intensa domina la mente, la inteligencia se nubla, la percepción se distorsiona, las decisiones se vuelven impulsivas. La persona puede actuar de formas que luego lamenta.
En ese momento no está actuando desde la conciencia, sino desde el condicionamiento. Reprimir o transformar. Un error común es intentar reprimir las emociones, pero la represión no elimina el patrón, lo intensifica internamente, genera tensión. La alternativa no es expresar sin control ni reprimir, sino comprender y trascender. El proceso implica observar la emoción, no identificarse con ella, entender su origen, redirigir la conciencia. La purificación emocional a través del Bhakti. El Bhakti Yoga no niega las emociones, las purifica. Las emociones materiales se transforman en emociones espirituales. Ira se convierte en energía para proteger lo espiritual. El deseo se transforma en deseo de servir. Apego se redirige hacia Krishna. Amor condicionado se eleva a amor devocional. Según Srila Prabhupada, cuando la mente se ocupa en Krishna, las emociones dejan de perturbar y comienzan a elevar. Citas para contemplación. De la contemplación de los objetos de los sentidos surge el apego y del apego surge el deseo, del deseo surge la ira. La ira confunde la memoria y cuando la memoria se confunde, la inteligencia se pierde. Cuando la mente está fija en Krishna, uno trasciende las dualidades materiales. Enseñanza de Srila Prabhupada. Reflexión meditativa. Las emociones van y vienen, a veces intensas, a veces sutiles, pero siempre cambiantes. Si cambian, ¿cómo pueden definirme? Tal vez no soy lo que siento, sino quién está observando lo que siento. Y tal vez en ese espacio de observación existe libertad. Preguntas de autoindagación. ¿Qué emoción domina mi vida con mayor frecuencia? ¿Cómo reacciono cuando esa emoción aparece? ¿Estoy identificándome con lo que siento? ¿Cómo puedo observar una emoción sin actuar inmediatamente? ¿Qué cambiaría si no me definiera por mis emociones? Las emociones, cuando no se comprenden, perturban la conciencia y refuerzan el condicionamiento. Pero cuando se observan y se purifican, pueden convertirse en aliadas en el camino espiritual. En el siguiente capítulo exploraremos la naturaleza de la mente inestable y su influencia constante en la experiencia del alma condicionada. Capítulo 6. La mente inestable. Apertura temática. Si las emociones perturban la conciencia, la mente es el campo donde esa perturbación se origina, se sostiene y se repite. La mayoría de las personas vive bajo la influencia de una mente que no ha sido comprendida, observada ni entrenada. Pensamientos constantes, distracciones, dudas, recuerdos y proyecciones futuras forman un flujo ininterrumpido que condiciona la experiencia del individuo. La pregunta es inevitable: ¿quién dirige la vida, la conciencia o la mente? En el estado condicionado, la mente suele ocupar el lugar del conductor, mientras el alma permanece como un testigo confundido. La naturaleza de la mente, de acuerdo con las enseñanzas de Srila Prabhupada, la mente tiene dos funciones principales: aceptar y rechazar. Constantemente oscila entre lo que desea y lo que evita. Esta oscilación genera inestabilidad, duda e insatisfacción. La mente nunca permanece quieta por naturaleza, siempre busca algo: placer, seguridad, reconocimiento o distracción. El flujo incesante de pensamientos. La mente produce pensamientos de forma continua. Estos pensamientos pueden ser recuerdos del pasado, proyecciones del futuro, interpretaciones del presente, diálogos internos. El problema no es la existencia de pensamientos, sino la identificación con ellos. Cuando el individuo cree que todo pensamiento es válido o verdadero, pierde claridad. No todo lo que la mente dice es real. La mente como generadora de ilusión. La mente no solo procesa la realidad, también la interpreta y la distorsiona. Puede exagerar situaciones, crear escenarios inexistentes, revivir experiencias pasadas, anticipar problemas que no han ocurrido. Así el individuo puede sufrir por cosas que no están sucediendo en el presente. La mente crea una realidad paralela. La inestabilidad como hábito. La mente inestable no surge de la nada, es el resultado de samskaras acumulados, estímulos constantes, falta de disciplina interna, asociación con lo material. Con el tiempo la distracción se vuelve normal. La persona se acostumbra a pensar sin control, reaccionar sin observar, vivir sin presencia. La inestabilidad se convierte en estado base. La relación entre mente y sufrimiento. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de las circunstancias externas, sino de la actividad mental. La mente recuerda lo doloroso, se aferra a lo perdido, anticipa lo negativo, se compara constantemente. Esto genera ansiedad, inquietud, insatisfacción. Según Srila Prabhupada, una mente descontrolada es causa directa de esclavitud. ¿Quién controla a quién? Una de las preguntas más importantes en la vida espiritual es: ¿estoy controlando mi mente o mi mente me está controlando a mí? Cuando la mente domina, las decisiones son impulsivas, las emociones gobiernan, la claridad desaparece.
Cuando la mente es guiada, hay discernimiento, hay estabilidad, hay dirección. La mente no debe ser suprimida, sino entrenada. La mente como amiga o enemiga. Según Srila Prabhupada, la mente puede ser el peor amigo cuando está bajo control y el peor enemigo cuando actúa sin guía. Una mente purificada apoya la práctica espiritual, facilita la concentración, genera paz. Una mente impura distrae, duda, resiste el cambio. El entrenamiento de la mente. La mente no se estabiliza por sí sola, requiere práctica constante. El Bhakti Yoga ofrece métodos prácticos, cantar el Mahamantra enfoca la mente. Escuchar sobre Krishna purifica los pensamientos. Seguir una disciplina diaria reduce la dispersión. Asociarse con devotos fortalece la conciencia. Con el tiempo la mente comienza a cambiar su tendencia, de dispersa a enfocada, de reactiva a consciente. La mente y la atención. Donde va la atención va la mente. Donde va la mente se forma la experiencia. Si la atención está en lo material, se refuerzan los samskaras, aumenta la identificación. Si la atención se dirige a lo espiritual, se purifica la conciencia, se debilita el condicionamiento. La atención es una herramienta poderosa. Cita para contemplación. Para aquel que ha conquistado la mente, esta es la mejor de las amigas, pero para quien no lo ha hecho será su mayor enemiga. La mente siempre debe estar ocupada en pensar en Krishna. Una mente descontrolada arrastra al alma hacia la vida material. Enseñanza de Srila Prabhupada. Reflexión meditativa. Mi mente habla constantemente, opina, recuerda, imagina, juzga, pero ¿quién está escuchando? Si puedo observar mis pensamientos, entonces no soy mis pensamientos. Tal vez la libertad comienza cuando dejo de seguir todo lo que mi mente dice. Preguntas de autoindagación. ¿Mi mente está tranquila o constantemente activa? ¿Qué tipo de pensamientos se repiten con mayor frecuencia? ¿Estoy observando mis pensamientos o reaccionando a ellos? ¿Cuánto tiempo paso en el presente real? ¿Estoy entrenando mi mente o dejándola actuar libremente? La mente inestable mantiene al alma en un estado de distracción constante, pero cuando se comprende y se entrena se convierte en una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual. En el siguiente capítulo exploraremos cómo el entorno y la asociación influyen profundamente en esos estados internos. Capítulo 7. Influencia del entorno y la asociación. Apertura temática. Hasta ahora hemos explorado cómo el alma se ve influenciada por su propia estructura interna. Mente, emociones, ego y samskaras. Sin embargo, hay un factor igual de determinante que a menudo pasa desapercibido. El entorno en el que vivimos y las personas con quienes nos asociamos. El ser humano no se desarrolla en aislamiento. Su forma de pensar, sentir y actuar está profundamente influenciada por aquello que lo rodea. El entorno no solo afecta al comportamiento externo, sino que moldea la conciencia interna. Por eso, comprender la influencia de la asociación es esencial para quien desea avanzar espiritualmente. La naturaleza de la influencia. De acuerdo con las enseñanzas de Srila Prabhupada, la conciencia es susceptible a la asociación. Esto significa que adoptamos pensamientos de otros, imitamos comportamientos, observamos valores, reforzamos hábitos. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en un reflejo de nuestro entorno. El entorno como formador de samskaras. El entorno no solo influye momentáneamente, también crea impresiones profundas. Lo que escuchamos constantemente, lo que vemos repetidamente, las conversaciones que mantenemos, los espacios que frecuentamos, todo esto genera samskaras. Así el entorno se convierte en un alimentador constante del condicionamiento. Tipos de asociación. La tradición védica distingue entre diferentes tipos de asociación. Asociación elevadora, satsanga. Personas con conciencia espiritual que tienen conversaciones centradas en la verdad absoluta, las actividades que promueven el crecimiento espiritual. La asociación condicionante, asatsanga. Tienen influencias centradas en lo material, las conversaciones superficiales o negativas, estímulos que refuerzan el ego y los deseos. Según Srila Prabhupada, la asociación es uno de los factores más poderosos en la vida espiritual. La influencia sutil del entorno moderno. En la actualidad, el entorno no se limita a personas físicas, también incluye redes sociales, medios de comunicación, contenido digital, cultura dominante. Esas influencias estimulan deseos, refuerzan comparaciones, generan distracción, alimentan el ego. El entorno moderno es constante e invasivo. Sin conciencia moldea profundamente la mente. La normalización del condicionamiento. Cuando un entorno está dominado por ciertos patrones, estos se vuelven normales. Por ejemplo, la ansiedad puede parecer inevitable, la competencia puede parecer necesaria, el ego puede parecer natural. Pero normal no significa saludable. El entorno puede hacer que el condicionamiento parezca identidad. Asociación y dirección de la vida. La dirección de la vida depende en gran medida de la asociación.
con quién compartimos tiempo, qué escuchamos regularmente, qué valores aceptamos. Todo esto determina nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestro destino. Según Srila Prabhupada, la asociación puede elevar o degradar la conciencia. La responsabilidad personal. Aunque el entorno influye, el individuo tiene responsabilidad. No siempre podemos controlar el entorno, pero sí podemos elegir a qué prestamos atención, con quién profundizamos relación, qué contenidos consumimos, qué valores cultivamos. La conciencia se protege mediante elección consciente. Crear un entorno favorable. El avance espiritual requiere un entorno que apoye la conciencia. Esto incluye espacios de práctica espiritual, lectura de textos trascendentales, asociación con devotos, rutinas que fomenten estabilidad. No se trata de aislarse del mundo, sino de reconfigurar la relación con él. El poder de la asociación espiritual. La asociación con personas avanzadas espiritualmente tiene un efecto transformador, inspira, corrige, eleva. Refleja nuestras limitaciones con compasión. En ese entorno, lo espiritual deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Según Srila Prabhupada, incluso una breve asociación con devotos puede cambiar la dirección de la vida. Citas para contemplación. La asociación con personas espiritualmente avanzadas es la clave para el progreso. Por la asociación uno se eleva o se degrada. La conciencia se forma de acuerdo con la compañía que uno mantiene. Enseñanzas de Srila Prabhupada. Reflexión meditativa. ¿Quién está influyendo en mi mente cada día? ¿Mis pensamientos son realmente míos o son el eco de lo que escucho constantemente? Si cambio mi entorno, ¿cambiaría mi conciencia? Tal vez el camino espiritual no solo comienza dentro, sino también en lo que elijo alrededor. Preguntas de autoindagación. ¿Qué tipo de asociación predomina en mi vida? ¿Mis relaciones fortalecen mi conciencia o mi ego? ¿Qué contenido consumo diariamente? ¿Estoy creando un entorno que apoye mi crecimiento espiritual? ¿Qué cambios puedo hacer hoy en mi asociación? El entorno y la asociación moldean profundamente la conciencia. Elegir correctamente con quién y con qué nos relacionamos es una decisión espiritual profunda. En el siguiente capítulo exploraremos cómo el sufrimiento surge como síntoma del conflicto interno entre lo adquirido y lo esencial. Capítulo 8. El sufrimiento como síntoma. Apertura temática. El sufrimiento es una experiencia universal. Nadie, sin importar su condición, puede evitarlo completamente. Sin embargo, aunque todos lo experimentan, pocos lo comprenden en profundidad. Generalmente el sufrimiento es visto como un problema a eliminar, una incomodidad que debe desaparecer lo antes posible. Pero desde una perspectiva espiritual más profunda, el sufrimiento no es solo un problema, es un síntoma. Un indicador de que algo no está en armonía. Este capítulo propone una visión diferente. No ver el sufrimiento únicamente como enemigo, sino como una señal que revela el conflicto entre lo que somos y aquello con lo que nos hemos identificado. La raíz del sufrimiento. De acuerdo con las enseñanzas de Srila Prabhupada, el sufrimiento surge principalmente de la identificación errónea con la materia. Cuando el alma, que es eterna, se identifica con lo temporal, inevitablemente experimenta pérdida, cambio, frustración, inseguridad. Pero todo lo material está sujeto a transformación. El sufrimiento entonces no es accidental, es una consecuencia directa de esta confusión. Tipos de sufrimiento. La tradición médica describe tres tipos principales de sufrimiento. Adhyátmica, interno, dolor mental, ansiedad, conflictos emocionales. Adibáutica, externo, problemas con otras personas, conflictos sociales, daños causados por otros seres. Adidáivica, natural, desastres naturales, condiciones fuera del control humano. Estos tres tipos muestran que el sufrimiento puede surgir desde múltiples niveles, pero todos afectan al individuo condicionado. El sufrimiento como resultado del apego. El apego a lo adquirido es una de las causas principales del sufrimiento. Apego al cuerpo, miedo a la enfermedad y a la muerte. Apego a relaciones, dolor ante la pérdida. Apego a ideas, conflicto cuando son cuestionadas. Apego a expectativas, frustración cuando no se cumplen. El apego convierte lo temporal en esencial y cuando lo temporal cambia surge el dolor. El papel del ego en el sufrimiento. El ego falso intensifica el sufrimiento al hacerlo personal. No es solo una pérdida, es mi pérdida. No es solo una crítica, es un ataque contra mí. Esto genera ofensa, resentimiento, reacciones emocionales intensas. Según Srila Prabhupada, el ego falso convierte la experiencia en sufrimiento al apropiarse de ella. La resistencia al cambio. El sufrimiento también surge de la resistencia. La vida material está en constante cambio, pero el individuo busca permanencia en lo temporal. Cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, aparece frustración, ira, tristeza. El sufrimiento no siempre proviene del cambio en sí, sino de la resistencia a aceptarlo. El sufrimiento como oportunidad de conciencia.
Aunque doloroso, el sufrimiento puede convertirse en un punto de inflexión. Puede llevar al individuo a cuestionarse quién soy realmente, por qué estoy sufriendo, qué estoy buscando. En este sentido, el sufrimiento puede despertar la búsqueda espiritual. Según Srila Prabhupada, muchas personas se acercan a la vida espiritual cuando reconocen la limitación de lo material. La diferencia entre dolor y sufrimiento. Es importante distinguir. Dolor, experiencia inevitable en el mundo material. Sufrimiento, interpretación e identificación con el dolor. El dolor puede no evitarse, pero el sufrimiento puede transformarse. Cuando no hay identificación, el dolor no se convierte en sufrimiento prolongado. La trascendencia del sufrimiento. El objetivo espiritual no es eliminar todas las dificultades externas, sino trascender la reacción interna. Esto implica comprender la naturaleza temporal de las situaciones, no identificarse con la experiencia, mantener la conciencia en lo espiritual. Según Srila Prabhupada, una persona estable en conocimiento espiritual no se perturba por las dualidades de la vida. El papel del Bhakti en el sufrimiento. El Bhakti Yoga ofrece una forma de transformar el sufrimiento. Lo convierte en aprendizaje, lo conecta con un propósito superior, reduce la identificación con lo material, fortalece la relación con Krishna. El sufrimiento deja de ser solo dolor y se vuelve una oportunidad de purificación. Citas para contemplación. El sufrimiento surge de la identificación con el cuerpo material. Las dualidades de la vida, placer y dolor, son temporales. Una persona fija en la conciencia espiritual no se perturba por el sufrimiento. Enseñanza de Srila Prabhupada. Reflexión meditativa. He intentado evitar el sufrimiento, pero sigue apareciendo. Y si no es solo algo que debe eliminarse, sino algo que debe comprenderse, y si el sufrimiento no habla del mundo, sino de mi forma de relacionarme con él, tal vez no todo dolor es el problema, tal vez la identificación lo es. Preguntas de autoindagación. ¿Qué tipo de sufrimiento experimento con mayor frecuencia? ¿A qué estoy apegado que me genera dolor? ¿Estoy resistiendo algo que no puedo controlar? ¿Estoy interpretando el dolor como parte de mi identidad? ¿Qué puedo aprender de mis momentos de sufrimiento? El sufrimiento, cuando se comprende, revela la raíz del condicionamiento. No es solo una carga, sino una señal que puede guiar hacia la verdad. En el siguiente capítulo exploraremos el proceso de purificación, el camino práctico para liberarse de estas influencias. Capítulo 9. El proceso de purificación. Apertura temática. Hasta este punto hemos analizado la condición del alma, cubierta por aspectos psicofísicos adquiridos, influenciadas por la mente, las emociones, los samskaras y el entorno, y experimentando sufrimiento como resultado de la identificación errónea. Surge entonces la pregunta esencial: ¿cómo liberarse de esta condición? La respuesta no se encuentra en un cambio superficial ni en un ajuste temporal del comportamiento. La transformación real requiere un proceso profundo, la purificación de la conciencia. Este proceso no consiste en añadir algo nuevo, sino en remover aquello que cubre lo que ya es puro. ¿Qué es la purificación? De acuerdo con las enseñanzas de Srila Prabhupada, la purificación significa limpiar la conciencia de las influencias materiales que la condicionan. Esto incluye samskaras acumulados, deseos materiales, identificaciones erróneas, reacciones automáticas. El alma no necesita ser purificada, la conciencia sí. El objetivo de la purificación. El propósito no es simplemente sentirse mejor, sino ver la realidad tal como es. Una conciencia purificada percibe con claridad, no se identifica con lo temporal, responde en lugar de reaccionar. Se orienta naturalmente hacia lo espiritual. La purificación no elimina la vida material, pero cambia completamente la forma de experimentarla. El proceso gradual. La purificación no ocurre de forma instantánea, es un proceso progresivo. Conciencia del condicionamiento, observación sin identificación, práctica espiritual constante, reducción de patrones reactivos, estabilidad interna creciente. Cada etapa debilita la influencia de lo adquirido. El papel del esfuerzo y la gracia. El proceso de purificación requiere dos elementos: esfuerzo personal, disciplina, atención, intención consciente, gracia espiritual, misericordia del maestro espiritual, misericordia de Krishna, asociación con devotos. Según Srila Prabhupada, el avance real ocurre cuando ambos aspectos se combinan. Las prácticas del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga ofrece un proceso claro y práctico de purificación. Escuchar Shravanam. Escuchar sobre Krishna purifica la mente y reemplaza pensamientos materiales. Cantar Kirtanam. El canto del Mahamantra limpia profundamente la conciencia. Recordar Shmaranam. Mantener la mente en lo espiritual reduce la distracción. Servicio, seva, actuar con intención devocional transforma la acción en purificación. Asociación, satsanga, la compañía espiritual refuerza la conciencia elevada. Estas prácticas no son rituales vacíos, sino herramientas directas de transformación interna. La purificación de la mente.
La mente, al estar llena de impresiones, requiere limpieza constante. Esto implica reemplazar pensamientos negativos, reducir la distracción, enfocar la atención en lo espiritual. Con el tiempo la mente se vuelve más clara, más reactiva, más estable. La purificación del ego. El ego falso no desaparece inmediatamente, se purifica gradualmente mediante la humildad, el servicio, el reconocimiento de dependencia. El yo cambia de centro, de yo soy el controlador a yo soy un sirviente. Este cambio es fundamental. Obstáculos en el proceso. El camino de purificación presenta desafíos, resistencia interna, recaída en hábitos, duda, impaciencia. Estos obstáculos son partes del proceso. No indican fracaso, sino áreas que aún requieren purificación. La constancia como clave. El progreso espiritual no depende de momentos intensos, sino de práctica constante. Pequeñas acciones repetidas generan transformación profunda. Un canto diario de los santos nombres, una reflexión consciente, un acto de servicio. La constancia supera la intensidad esporádica. Citas para contemplación. El proceso de conciencia de Krishna limpia el corazón de toda contaminación. Por la práctica constante, la mente se purifica gradualmente. Cuando el corazón se limpia, la verdad se revela naturalmente. Enseñanza de Srila Prabhupada. Reflexión meditativa. No necesito convertirme en algo nuevo, necesito recordar lo que ya soy. Pero para eso algo debe ser removido. Tal vez no es el momento lo que debo cambiar, sino la forma en lo que percibo. Y esa transformación comienza dentro. Preguntas de autoindagación. ¿Qué aspectos de mi conciencia necesitan purificación? ¿Estoy practicando de forma constante o esporádica? ¿Qué hábitos puedo comenzar a transformar hoy? ¿Estoy dependiendo solo de mi esfuerzo o también de la gracia? ¿Qué significa para mí purificar mi conciencia? La purificación es el proceso mediante el cual el alma comienza a liberarse de sus coberturas. No es inmediato, pero es seguro cuando se practica con sinceridad. En el siguiente capítulo exploraremos cómo esta purificación conduce a una reconfiguración profunda de la conciencia. Capítulo 10. Reconfiguración de la conciencia. Apertura temática. La purificación no es el final del proceso espiritual, es el comienzo de una transformación más profunda. Cuando las capas de condicionamiento comienzan a debilitarse, surge una nueva posibilidad: reconfigurar la conciencia. Esto implica no solo eliminar lo que perturba, sino establecer una nueva forma de percibir, pensar y vivir, alineada con la naturaleza espiritual del alma. La pregunta ya no es solo ¿de qué me libero?, sino también ¿en qué me establezco? ¿Qué significa reconfigurar la conciencia? De acuerdo con las enseñanzas de Srila Prabhupada, la conciencia no permanece vacía, siempre está ocupada en algo. Por eso, el proceso espiritual no consiste únicamente en vaciar la mente, sino en llenarla correctamente. Reconfigurar la conciencia significa cambiar el centro de atención, redefinir la identidad, transformar la intención, reorientar la acción. Es un cambio de dirección interna. Del ego al servicio. El cambio más profundo ocurre en la identidad. De yo soy el centro a soy un instrumento, soy un sirviente. Este cambio no es teórico. Se manifiesta en la forma de actuar, la forma de relacionarse, la forma de tomar decisiones. El servicio reemplaza al control como eje de la vida. Reprogramación de patrones mentales. La mente, anteriormente condicionada por samskaras materiales, comienza a adquirir nuevas impresiones. Esto ocurre a través de repetición de prácticas espirituales, asociación con devotos, reflexión consciente. Gradualmente, pensamientos negativos pierden fuerza. La mente se enfoca con mayor facilidad. La reacción se transforma en respuesta consciente. La mente no desaparece, se reeduca. La inteligencia como guía clara. Con la purificación, la inteligencia buddhi recupera su función original, discernir correctamente. Esto permite distinguir entre lo esencial y lo superficial, tomar decisiones alineadas con lo espiritual, evitar reacciones impulsivas. La inteligencia deja de justificar el condicionamiento y comienza a guiar la conciencia. Nuevas respuestas ante la vida. La reconfiguración se hace evidente en las respuestas cotidianas. Antes reacción automática, ahora observación consciente. Antes apego o rechazo, ahora equilibrio. Antes ego, ahora servicio. La vida externa puede no cambiar inmediatamente, pero la forma de experimentarla cambia profundamente. La estabilidad interna. Uno de los resultados más visibles de la reconfiguración es la estabilidad. Esto no significa ausencia de desafíos, sino menor perturbación ante cambios, mayor claridad en situaciones difíciles, reducción de conflictos internos. La conciencia deja de depender de circunstancias externas. La conexión constante con lo espiritual. A medida que la conciencia se reconfigura, la conexión con lo espiritual se vuelve natural. Recordar a Krishna deja de ser un esfuerzo constante, la práctica se vuelve espontánea, la vida cotidiana se integra con la espiritualidad.
Según Srila Prabhupada, este estado se conoce como conciencia de Krishna estable. La transformación de la percepción. La percepción cambia, lo material deja de ser el centro, lo espiritual se vuelve prioritario. Las dualidades pierden fuerza. El individuo comienza a ver oportunidades de servicio, lecciones en las dificultades, presencia divina en todo. Vivir desde la conciencia reconfigurada. Vivir desde esta nueva conciencia implica actuar con intención espiritual, mantener la intención en lo esencial, relacionarse desde la humildad, servir sin expectativa. La vida ya no gira en torno al ego, sino en torno a la conexión con lo divino. Citas para contemplación. Cuando la mente está siempre fija en Krishna, la conciencia se purifica completamente. La inteligencia espiritual guía al ser humano hacia la verdad. El servicio devocional transforma completamente la conciencia. Enseñanza de Srila Prabhupada. Reflexión meditativa. Si dejo de vivir desde lo que he adquirido, ¿qué queda? Si dejo de reaccionar automáticamente, ¿quién decide? Tal vez la verdadera transformación no es cambiar lo que hago, sino desde donde lo hago, y en ese cambio todo se redefine. Preguntas de autoindagación. ¿Desde dónde estoy actuando, ego o servicio? Mis respuestas son conscientes o automáticas. ¿Estoy reconfigurando mi mente o repitiendo patrones? ¿Qué ha cambiado en mi forma de percibir la vida? ¿Estoy desarrollando estabilidad interna? La reconfiguración de la conciencia es el resultado natural de la purificación. Es el proceso mediante el cual el alma comienza a vivir desde su verdadera identidad. En el siguiente capítulo concluiremos este recorrido explorando el retorno a la identidad original. Capítulo 11. Volver a la identidad original. Apertura temática. Después de recorrer el proceso de condicionamiento, comprender las coberturas del alma, observar la mente, las emociones, los samskaras, el ego y el entorno, y atravesar el camino de la purificación y la reconfiguración de la conciencia, llegamos a un punto esencial. ¿Qué significa realmente volver a nuestra identidad original? La vida espiritual no es una construcción artificial ni una adquisición externa. No se trata de convertirnos en algo que no somos, sino de recordar lo que siempre hemos sido. Este capítulo final no presenta un concepto nuevo, sino la culminación de todo lo anterior, el redescubrimiento del ser. La identidad olvidada. De acuerdo con las enseñanzas de Srila Prabhupada, el alma es eternamente un individuo consciente, parte integral de Krishna, un sirviente por naturaleza. Sin embargo, en el estado condicionado, esta identidad se encuentra cubierta, no destruida. El problema no es la pérdida de identidad, sino el olvido de ella. ¿Qué significa volver? Volver no implica un desplazamiento físico ni un cambio externo inmediato, significa reconocer lo eterno y desidentificarse de lo adquirido, establecerse en la verdad. Es un cambio interno de percepción. El alma no necesita ir a ningún lado para ser lo que es, solo necesita dejar de identificarse con lo que no es. Experiencia de la identidad espiritual. Cuando el individuo comienza a establecerse en su identidad original, disminuye la ansiedad, se reduce la necesidad de validación, surge una sensación de plenitud, se experimenta paz interna. Esto no depende de circunstancias externas, es una cualidad de la conciencia. La relación con Krishna. La identidad original no está completa sin comprender la relación con Krishna. Según Srila Prabhupada, el alma es parte de Krishna, su naturaleza es servir con amor. La felicidad real surge de esta relación. Sin esta conexión, la identidad queda incompleta. El servicio no es obligación, es expresión natural del alma. Libertad interior. Volver a la identidad original implica liberarse de la identificación con el cuerpo, la influencia dominante de la mente, la presión del entorno, la repetición inconsciente. Esto no significa que el mundo desaparezca, sino que deja de dominar la conciencia. La libertad es interna. Vivir en el mundo sin pertenecerlo. Una persona establecida en su identidad espiritual actúa en el mundo, cumple sus responsabilidades, se relaciona con otros, pero no se pierde en ello, participa sin apego, actúa sin identificación, sirve sin ego. La continuidad de la práctica. Volver a la identidad original no es un evento puntual, sino un estado que se profundiza. Requiere práctica constante, atención consciente, asociación espiritual. La conciencia puede fluctuar, pero la dirección se mantiene. El amor como expresión final. En su estado puro, el alma no solo es consciente, sino también amorosa. El alma espiritual no depende de condiciones, no busca beneficio personal, no se basa en el ego. Es una expresión natural de la relación con Krishna. La simplicidad de la verdad. Después de todo el análisis, el proceso se revela simple. No soy el cuerpo, no soy la mente, soy el alma espiritual, soy parte de Krishna, mi naturaleza es servir. La complejidad pertenece al condicionamiento, la verdad es simple. Citas para contemplación. La verdadera identidad del ser es ser sirviente eterno de Krishna.
Cuando uno revive su conciencia de Krishna, alcanza la perfección de la vida. El alma es por naturaleza feliz cuando está en su posición original. Enseñanza de Srila Prabhupada. Reflexión meditativa. He buscado identidad en muchas cosas, en el cuerpo, en la mente, en la historia, en las emociones, pero todo cambia. Si todo cambia, ¿por qué sigo buscando allí? Tal vez lo que busco no está en lo que he adquirido, sino en lo que siempre ha estado. Preguntas de autoindagación. ¿Quién soy más allá de mis pensamientos y emociones? ¿Estoy viviendo desde mi identidad espiritual o desde lo adquirido? ¿Qué significa para mí ser un sirviente? ¿Dónde estoy buscando mi valor? ¿Qué cambiaría si viviera desde mi verdadera identidad? El alma nunca ha estado perdida, solo cubierta. Los aspectos psicofísicos adquiridos pueden perturbar la conciencia, pero no pueden alterar la esencia. A través de la comprensión, la purificación y la práctica espiritual, el individuo puede liberarse de la identificación errónea y redescubrir su naturaleza eterna. Este libro no es un punto final, sino un punto de partida, porque la verdadera transformación comienza cuando dejamos de buscar fuera y comenzamos a recordar dentro. Conclusión final. Recordar lo esencial. Al recorrer estas páginas, no hemos adquirido algo nuevo en el sentido convencional, no hemos sumado información únicamente para enriquecer la mente, más bien hemos ido despojando capas, cuestionando identificaciones y observando aquello que normalmente pasa desapercibido. Hemos visto cómo los aspectos psicofísicos adquiridos, el cuerpo, la mente, las emociones, los samskaras, el entorno y el ego falso, configuran una identidad aparente que, aunque funcional en el mundo material, no representa nuestra esencia. Y sin embargo, esa identidad ha sido asumida como yo. Ahí comienza la confusión, y también ahí puede comenzar la liberación. De acuerdo con las enseñanzas de Srila Prabhupada, el problema fundamental de la existencia condicionada no es externo sino interno. La identificación errónea. El alma, siendo eterna, consciente y plena por naturaleza, se ve atrapada en una red de percepciones temporales que distorsionan su visión. Pero esta condición no es permanente. Cada capítulo ha señalado desde distintos ángulos una misma verdad. No somos lo que cambia, no somos el cuerpo que envejece, no somos la mente que fluctúa, no somos las emociones que aparecen y desaparecen, no somos los pensamientos que surgen sin ser llamados. Somos aquello que permanece. Sin embargo, comprender esto intelectualmente no es suficiente. La transformación real ocurre cuando esta comprensión se convierte en experiencia viva. Y eso requiere práctica, sinceridad y constancia. El proceso espiritual, tal como se ha presentado, no es una evasión del mundo, sino una reconfiguración de la forma en que lo habitamos. No se trata de rechazar la realidad externa, sino de dejar de depender de ella para definir quiénes somos. En este camino el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso. La mente deja de ser un tirano y se vuelve una herramienta. Las emociones dejan de ser obstáculos y se transforman en indicadores. El entorno deja de ser una influencia inconsciente y pasa a ser una elección consciente. Y poco a poco la conciencia se purifica. Cuando esto ocurre, algo cambia profundamente. No necesariamente las circunstancias, pero sí la forma de verlas. No necesariamente el mundo, pero sí la relación con él. No necesariamente la actividad, pero sí la intención. Y en ese cambio interno, el alma comienza a experimentar una libertad que no depende de condiciones externas. La culminación de este proceso no es un estado abstracto, sino una relación viva, la reconexión con lo divino. Según Srila Prabhupada, la identidad original del ser encuentra su plenitud en el servicio amoroso a Krishna, no como una imposición, sino como la expresión más natural de su esencia, porque servir en este contexto no es perderse, sino encontrarse. Al final, la enseñanza es sencilla, aunque profunda. No necesitas convertirte en algo más, necesitas dejar de identificarte con lo que no eres. No necesitas buscar afuera lo que ya está dentro, necesitas limpiar lo que lo cubre. No necesitas alcanzar una verdad lejana, necesitas recordar lo que siempre ha estado presente. Este libro concluye, pero el proceso continúa. Cada pensamiento observado, cada reacción comprendida, cada momento de conciencia es un paso hacia ese recuerdo. Y ese recuerdo es el inicio de la verdadera vida espiritual. Reflexión final. Si en algún momento sientes confusión, detente, observa, respira y pregúntate con honestidad. ¿Estoy actuando desde lo que he adquirido o desde lo que realmente soy? En esa pregunta puede comenzar todo. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.